muy brevemente, a ver, violencia entre tribus había siempre y cuando hubiese conflictos serios entre tribus, es decir, obviamente si las tribus vivían separadas o si no se peleaban por ningún recurso escaso entre ellas, no había ningún tipo de violencia. En la medida en que unas invadieran el territorio escaso de otras para conseguir recursos que escaseaban frente a las otras, es decir, no había un órgano resolutor de los conflictos entre ellas. Yo la ultracivilización o la civilización avanzada como vía hacia una mayor desaparición o una mayor expulsión del Estado de nuestras vías, sí lo veo. Ahora, eso no significa que el proceso sea irreversible, y cuando digo irreversible no me refiero a volver a las cavernas, simplemente significa que podemos eliminar el Estado y pueden surgir ciertos procesos que vuelvan a colocar el Estado, sin llevarnos necesariamente a las cavernas. Entonces, ahí el tema es, ¿somos pacíficos sin Estado? Ha habido estados que han sufrido un proceso de degeneración fortísimo que los está llevando al borde de la guerra civil. Venezuela es uno de ellos. ¿Y eso es culpa del mercado o de quién? No, pero... ¿De quién fue culpa? Dilo ahí. Sí. Del Estado o del mercado. Es culpa de la politización de la sociedad. Pero la politización de la sociedad... No, dile que fue culpa del Estado. Sí, ¿Por qué no dices eso? Por culpa de la politización de la sociedad. La politización de la sociedad se puede dar con o sin Estado. Por ejemplo, hace un par de años nos diste una charla magnífica sobre el aristocidio. Bueno, ¿puede haber odio contra los ricos y voluntad de expropiar, expoliar a los ricos sin Estado? Yo creo que sí. Perfectamente. Con lo cual, podría haber... Normalmente, ¿quién los mató? Sí, vale, porque al final... No, pero a ver, también eso. ¿Quién los mató? El Estado. ¿Pero por qué? Porque el Estado, hemos dicho que es un grupo de organización más eficiente para matar. Por tanto, si quieres maximizar las muertes, recurrirás al Estado. Pues no sé para qué quieres eso, tanto, entonces. No. A ver, yo no quiero eso. Yo lo que digo es que eso puede ser inevitable, no porque yo lo quiera. Ojalá no fuera necesario, ojalá no lo tuviéramos. Pero la cuestión es, ¿podemos promover la desaparición del Estado sin que éste vuelva? Y sin que éste vuelva a lo mejor... Eso no lo sabemos. Bueno, pues eso es justamente lo que estoy diciendo. Es decir, tenemos que tener una mínima certeza de que, siempre con la incertidumbre propia de cualquier mercado, de que es factible eliminar el Estado sin que vuelva y que no es un supuesto absolutamente artificioso. Y quien dice la guerra contra la aristocracia, podemos decir las guerras religiosas, etcétera, todo eso no tiene nada que ver con conflictos entre Estados. Otra cosa es que se canalice a través de los Estados por ser máquinas muy eficientes para hacer la guerra, pero podría haberlo sin Estados, entre tribus, entre clanes, entre grupos policéntricos en un orden privado, y la cuestión es, si eso se da, ¿cómo se evita ese conflicto y cómo se intenta pacificar? Y hoy una vía para pacificar es el Estado democrático con ese temor reverencial a lo que diga la democracia. ¿Cuál es la alternativa? Pues esa es la cuestión que hay que resolver, y si no lo sabemos, el anarquismo filosófico puede estar muy bien y yo lo suscribo, el anarquismo político sigue estando cojo o sigue estando en pañales. La democracia, Muy bien, vamos. La democracia según dónde. Porque la democracia puede ser la democracia, hombre, es un viejo debate, pero la democracia puede ser tan violenta internamente y ser causa tanta violencia como la no democracia. Se puede ver precisamente en las democracias árabes o cuando votan en Egipto, los líos que se montan, o cuando fue en Argelia que votaron y el gobierno no les dejó entrar hace 20 años y cosas por el estilo. Entonces, que la democracia puede ser divisiva. No, está claro. Pero por eso digo que no es la forma de gobierno, es el tipo de personas bueno, que hay en los la sitios. forma adaptada al tiempo y adaptada a las creencias que en ese momento se mantienen. Por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro era un instrumento maravilloso para la pacificación y de hecho su desaparición provocó innumerables conflictos. Bueno, ahí no era por la democracia, era por la tradición, por la idea de la unidad imperial, por lo que sea. Y ese era el mecanismo estatal, con sus ritos, sus leyendas, sus mitos, adecuado para un determinado contexto. Hoy probablemente ese instrumento no funcionaría porque en la mentalidad de la gente hay otras ideas, pero hoy en Austria, por ejemplo, sí puede servir como pacificación, es decir, una parte de la población que quiere ultraderecha, otra parte que no la quiere, y sin embargo no se están matando. ¿Por qué? Pues porque, por lo que sea, se creen que lo que salga de la democracia... Bueno, es gente pacífica hasta que deja de serlo, porque hace 80 años no lo era. Pues por eso algo pasó en el medio, lo que te has explicado. ¿Es tan irreversible lo que ha sucedido en los últimos 80 años? No, irreversible no es. Lo que tú te decís es que si algún día llega la anarquía, va a ser primero
porque la sociedad va a volver pacífica, y segundo, porque vamos a dejar de creer en el Estado. Yo siempre digo que la fuerza de la Iglesia Católica, yo soy creyente, pero bueno, aparte de eso, la fuerza histórica de la Iglesia Católica es que la gente creía en ella. Desde el momento que vienen los ateos o los agnósticos y atacan a la Iglesia Católica, la Iglesia pierde mitad o 3/4 parte de su fuerza, porque pues, la gente ya no cree en ella. Antes veía un sacerdote que le condenaba al infierno, así ahora ve un señor allí vestido de blanco, así que le habla, ¿no? Entonces, como pierde la idea, 3/4 partes de la fuerza la pierde. Y si tiene algo de fuerza es porque ha conservado creyentes. Si no era creyente es lo mismo. El Estado es exactamente lo mismo. Si dejan de creer en él, se disuelve como un azucarillo en el agua. Por lo menos 3/4 partes de su poder. ¿Eso significa que vayamos a un orden policéntrico? No sé qué orden habría. Eso lo estableceríamos entre nosotros. Es decir, pues, desde luego... Lo que... Nos invadirían, estoy diciendo que es muy difícil que te invadan así. Mira, los árabes invadieron España con 35.000 personas y derrotaron un Estado que tenía varios millones de habitantes, simplemente porque era un Estado. Con las 100, los persas, con todo lo grande que eran, no pudieron con las 100 polis separadas de Atenas. Sí, evidentemente la población sumisa a un Estado se puede rendir ante el que conquista el Estado, sí. Claro, porque está acostumbrado a obedecer. Bien. Es lo que le pasaba a los indios. Los indios no estaban acostumbrados a obedecer. Pero de nuevo, relativamente, en Irak no han obedecido. Es decir, no todos... Ese equilibrio no es imprescindible. La gente se puede rebelar contra el nuevo ocupante del Estado y en la medida en que se rebele, y de la misma manera, una sociedad con tribus muy pequeñitas, conforme ve que van invadiendo y que van conquistando a algunas, se puede rendir absolutamente para evitar el conflicto. Por tanto, ese equilibrio también es perfectamente factible. Los dos son posibles. La cuestión es, ¿hay una tendencia a que aparezcan grupos que intenten conquistar a otros en ausencia de un ente lo suficientemente fuerte desde un punto de vista militar como para suponer una amenaza creíble frente al resto en caso de invasión? Y, por tanto, si no podemos responder esa pregunta, la desaparición del Estado no necesariamente irá seguido de una anarquía pacífica voluntaria, casi como la comarca de Hobbiton, sino puede ir seguido perfectamente de una especie de guerra civil, guerra intestina o de guerra multilateral, hasta que aparezca otro grupo dominante, otro hegemón que se imponga. Ahora, ¿no ocurriría lo mismo al Estado minárquico? Que habría un Estado grande que se come al minárquico. Sí, es decir, de hecho, eso es en parte lo que sucede hoy con el hegemón estadounidense, es lo que tenemos. Lo que pasa que, afortunadamente, sí hay ciertas restricciones en una parte de Occidente, o sea, en Occidente, no en todo el mundo, a que ciertas cosas, y ese es el proceso ultracivilizatorio al que se refería el profesor Bastos, y que yo creo que sí que es una barrera, afortunadamente, a la expansión del Estado, sí hay ciertas barreras morales que se han impuesto, es lo que comentaba antes de imponerle costes al otro, por ejemplo, insuflándole memes en su mente. Pues si la sociedad estadounidense cree que no es legítimo invadir Francia y arrasar Francia, pues Estados Unidos podrá hacer presión para ciertas cosas, no para otras. Ahora, eso no significa que Francia no esté dominada en parte, en algunos aspectos, o por Alemania o por Estados Unidos, porque sí hay una potencial presión muy fuerte detrás.